Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su primer espacio de tutoría para la actividad número 6. El día de hoy les quiero mostrar primero la posibilidad que ustedes tienen ahora de adquirir la aplicación Moodle a través de su tableta o su celular. Entonces aquí tengo mi tableta y les voy a mostrar, digamos que yo ya tengo descargada la aplicación, ¿sí? Bien, las tengo acá descargada y desde aquí podemos trabajar y ver las actividades y aquí ya yo también les puedo calificar y todo. Entonces, para que estemos atentos, les voy a enseñar a manejar algunos pasos. Bueno, les voy a enseñar lo básico porque en el otro video que les puse ahí en el Moodle está, digamos, en la primera parte cómo usar, digamos, la aplicación que tiene, deben tener su usuario y contraseña y también cómo participar en un foro. Bien, ya teniendo nuestra aplicación abierta, les recuerdo que todos los estudiantes de grado octavo están matriculados en este curso. Bueno, entonces centrado en gastos, para este video va específicamente como tutoría para lo que hay que hacer en la actividad número 6. Es decir, como todos la tienen que hacer, igual pues voy a solamente a grabar este video. Entonces, acá en la página principal del curso, digamos, les va a aparecer siempre de primeras la información que deben tener en cuenta para las actividades, ¿sí? Entonces, para, por ejemplo, 8.1 y 8.3, ahí dice qué actividad deben hacer, y para 8.2 y 8.4 también dice qué actividad deben hacer. Ahora bien, entonces voy a hacer la tutoría para la actividad número 6. Entonces voy a entrar a la actividad 6, que es en este momento para 8.2 y para 8.4, pero igual todo lo tienen que hacer. Y acá tenemos tres archivos. El primero es el de la actividad, ¿cierto? Se llama ejercicios de conexión. El segundo dice tutoría actividad 6. Entonces estas son unas diapositivas que preparé para hacer la explicación que les voy a hacer hoy. Y aquí tienen el espacio para entregar. Ahora deben subir todas las tareas al Moodle y ahí están, digamos, las instrucciones que deben tener en cuenta para entregar la tarea, ¿listo? Por correo no les vuelvo a recibir, muchachos, porque se me perdió una gran cantidad de correos. Entonces pues ahora nos toca todo por plataforma. Listo, entonces comencemos. Aquí le voy a tocar en actividad 6 y aquí le voy a decir abrir el archivo. Listo, entonces aquí le voy a dar pantalla completa. Entonces ventana. Bien, entonces ya teniendo acá nuestra primera diapositiva, entonces voy a explicar actividad 6 conexiones y pues este es el espacio de tutoría. Bueno, la actividad empieza con el tema de exominos, ¿listo? Entonces, ¿qué es un exomino? Dice que es una forma geométrica que está constituida por 6 cuadrados idénticos conectados a lo largo de sus lados, ¿sí? Entonces, acá la idea de un exomino es unir, digamos, todos los cuadrados, garantizando que cada lado, ¿cierto?, empate completamente con el otro lado del cuadrado, ¿sí? No se pueden unir ni por vértices, ni a medias, ni nada, no, deben estar, no importa cómo estén organizados, desde que cada lado comparta con el del otro cuadrado, entonces eso forma una figura que se llama exominó. ¿Por qué exo? Porque son 6 cuadrados, ¿listo? Hay otras figuras, por ejemplo, pentaminos, triminos, poliminos en general, de varios. Entonces, como estas de 6, por eso le decimos exominos. Este ejemplo es una figura que no es un exominó. ¿Por qué? Porque uno de los cuadrados no comparte completamente el lado con el cuadrado que tiene al lado. ¿Listo? Bien. Entonces les voy a explicar el primer ejercicio que aparece en la guía como ejercicio 15. ¿Sí? Encontrar el perímetro de cada examinó mostrado arriba. Entonces ahí les muestra 5 examinós, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar el perímetro de este en particular. Aquí dice que son 14 centímetros. ¿De dónde sale? Entonces 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces ahora el ejercicio 18. Entonces, ¿en cuáles exámenes se pueden agregar el número de cuadrados? ¿Sí? Un cuadrado, dos cuadrados sin cambiar el perímetro. Entonces, para cada uno de los exámenes que elija, dibuje un diagrama y luego explique por qué el perímetro no cambia. Bueno, entonces aquí les voy a ayudar con uno. Yo cojo este, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora le voy a agregar otro cuadrado, ¿sí? Se lo voy a agregar acá de tal manera que me comparta a dos lados en una esquina, ¿sí?
Entonces, si me comparte los lados, entonces yo del perímetro puedo quitar esto y esto, ¿sí? Pero está sumando este y este al perímetro, ¿sí? Bueno, y para el segundo, entonces para los cuadrados, ¿sí? Entonces también lo voy a colocar en las esquinas. Entonces seleccione este, ¿cierto? Y le voy a agregar este y este cuadrado. Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces aquí estoy quitando 3 centímetros de perímetro, que es este, este y este, pero le estoy sumando otros 3. Este y este. Bueno, cuando yo agregué los cuadrados, pilas porque estas figuras dejaron de ser exominos, ¿sí? Entonces pasan a ser heptaminos. Bueno, en el caso de esta heptaminó, ¿por qué heptaminó? Porque tiene 7 cuadrados, ¿sí? Y en el caso de esta es un octaminó, ¿por qué? Porque tiene 8 cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con, digamos, en cualquier figura que termine en minó, ¿sí? Entonces, como el dominó, por ejemplo. Acá tenemos 8 cuadrados y esta figura es un octaminó, ¿sí? Porque tiene 8 cuadrados, pero cumple la condición de que cuando los cuadrados se unen, comparten completamente un lado. Acá, esta es un heptaminó, o sea, 7 cuadrados, y sigue siendo, digamos, cumple la condición de minó. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los cuadrados, ¿cierto? Comparten, ¿cierto? Cuando comparten, comparten completamente un lado. No importa cómo estén organizados, desde que cumplan la condición de estar unidos, ¿cierto? Por al menos un lado, entonces pues usted podría decir que la figura es un minó, ¿sí? Poliminó. Poliminó en general para cualquiera. Heptaminó, octaminó, y los que venimos trabajando se llaman hexominó. Bien, ahora ejercicios del 19 al 23. Aquí les ayudo diciendo, digamos, cómo encontrar el área de las figuras que no son, digamos, tan obvias, ¿sí? Entonces empiezo por el área del trapecio. ¿Cómo encontrar el área del trapecio? Usted toma la medida de ambas bases, ¿cierto? La suma, después esa suma la divide entre 2. Al resultado, entonces lo multiplica por la medida de la altura. Bien, ¿cómo se halla el área del paralelogramo? Entonces usted busca la base, busca la altura, ¿cierto? Toma las medidas, las multiplica y ahí tiene el área. Bueno, para el cuadrado, ¿sí? Entonces pues esa es una de las más fáciles, pero igual se las voy a explicar. Todo cuadrado es rectángulo, entonces se debe partir de ese hecho básico. Todo cuadrado es rectángulo, o sea que uno debería poder aplicar la del rectángulo en el cuadrado. Sin embargo, usted aplica la misma fórmula, ¿cierto? Usted sabe que la base y la altura de ese rectángulo o cuadrado miden lo mismo, entonces solamente basta con que usted tome la medida de uno de los dos lados y la eleva al cuadrado. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces en el grupo de ejercicios que les acabo de explicar voy a hacer especial énfasis en el ejercicio número 20, en donde nos piden el área y el perímetro de una circunferencia. Bueno, concentrémonos en el perímetro de la circunferencia. Entonces, ¿cómo se halla? La medida del radio, ¿cierto? Usted debe multiplicarla por 2 y luego multiplicar el resultado por el número pi. ¿Listo? Entonces, creo que ya les han hablado del número pi, entonces es el que aparece acá, ¿sí? Bueno, multiplicar un número que tiene un símbolo por uno que normalmente conocemos es muy fácil, muchachos. Entonces, voy a explicar digamos, cómo multiplicar una letra, prácticamente un símbolo como pi, por un número que ya conocemos, ¿sí? Eso cómo se hace. Entonces, vamos a explicar un ejemplo para hallar el perímetro de la circunferencia. Entonces, la circunferencia tiene radio igual a 5, ¿sí? Entonces, voy a aplicar lo que hice acá. Entonces, voy a multiplicar 2, ¿cierto? Por el radio de la circunferencia por pi, ¿sí? Entonces, mire que acá el orden lo puse diferente. ¿Por qué? Porque la propiedad conmutativa de la multiplicación me permite hacer eso, ¿sí? Organizar la multiplicación como yo quiera y el resultado va a ser el mismo. Entonces, aquí lo muestro. Entonces, mire, reorganizo los números, ¿cierto? Entonces, acá puse primero el 5, puse primero el 2, y como esta multiplicación yo sí me la sé, ¿cierto? ¿Cuánto es 5 por 2? 10, ¿cierto? Pero supuestamente no me sé cuánto es 10 por pi, ¿cierto? Que aquí me da 10 y ahora lo tengo que multiplicar por una letra. ¿Cómo hago eso? Entonces es muy fácil, muchachos. Entonces usted simplemente une el número con la letra, ¿sí? Entonces acá ya 10 pi. ¿Pero esto qué significa? 10 multiplicado por pi. Área de la circunferencia. Entonces usted vuelve a coger la medida del radio, ¿cierto? Y ahora la debe elevar al cuadrado, ¿sí? Luego, ese resultado multiplicarlo por el número pi. ¿Listo? Ejemplo, si yo tengo una circunferencia cuyo radio mide 7, ¿sí? Entonces, yo ese 7 lo tengo que elevar al cuadrado.
¿cierto? Entonces 7 elevado al cuadrado y luego multiplicar por número pi, ¿listo? Entonces, ¿cuánto es 7 al cuadrado? Recuerde que es 7 por 7, ¿cierto? Multiplicado por pi. Y esto me da, pues usted sabe que 7 por 7 es igual a 49, ¿sí? Y ahora, ¿cómo multiplicar por pi? Pues el resultado que sabe hacer, ¿cierto? Le pega la letra, ¿cierto? Y ahí tiene, digamos, ya la solución al problema, ¿sí? Ojo acá, recuerde que esto no significa 49 pi, sino 49 por pi. ¿Listo? El hecho que yo haya quitado la multiplicación no indica que la multiplicación sea de o no. La multiplicación, a pesar de que no está el símbolo, esto, una letra pegada con un número, significa que se están multiplicando. ¿Listo, muchachos? Entonces recuerde, 49 por pi. Entonces me da este resultado. Ejercicios 24 al 26. Entonces, ustedes quieren saber qué son dos ángulos complementarios. Aquí lo estoy diciendo. Dos ángulos son complementarios si y solo si al sumar las medidas da como resultado 90. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, si usted tiene... ¿Cómo encontrar digamos, el ángulo que le falta a uno para que junto con el otro sean complementarios? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe que el primer ángulo, por ejemplo, mide 57, ¿sí? Entonces usted lo que debería preguntarse es, ¿qué número, cierto? Sumado con 57 me da como resultado 90. Y el número que usted coloca acá, ¿cierto? Va a ser, digamos, la medida del ángulo complementario al que tiene inicialmente, ¿sí? Si usted suma la medida del primero más la medida del segundo, si da 90, entonces su primer ángulo y su segundo ángulo van a ser complementarios. ¿Listo, muchachos? Aquí les dejo una pregunta. ¿Cuándo un ángulo es recto? Entonces, ahí les dejo para que consulten. Segunda parte. Hay otro ejercicio que dice que cuando dos ángulos son suplementarios. Bueno, aquí me equivoqué. Es suplementarios. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Dos ángulos van a ser suplementarios sí y solo sí. Cuando usted suma las medidas de los dos ángulos, obtiene como resultado número 180, ¿listo? Entonces, aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Usted tiene un ángulo, por ejemplo, que mide 33, ¿cierto? Y ahora usted debe buscar el suplemento de ese ángulo. Entonces, ¿qué es buscar el suplemento? Otro ángulo cuya medida, al sumarla con el del primer ángulo que usted tiene, de 180. ¿Sí? Entonces ahí les dejo la inquietud. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo? Que al sumarlo con el ángulo que mide 33 me da como resultado 180. Y ahí les dejo otra pregunta. Necesariamente, ¿será que dos ángulos que no tienen un lado en común, ¿cierto?, pueden ser suplementarios? Ahí les dejo para que consulten. Bien, entonces para el problema 27, después de que usted lo haya leído, entonces les voy a ayudar a solucionar la primera parte, ¿sí? Entonces, tomamos el pedazo de tabla completo como una unidad, ¿sí? Entonces acá lo señalo con azul, ¿cierto? Cuando digo una unidad, pues es 1, ¿cierto? Listo, entonces vamos a quitar el trozo que dice que el profesor va a utilizar para otra cosa, ¿sí? Y ese dice que mide un doceavo. Entonces acá, entonces la unidad menos lo que el profesor le piensa quitar, ¿listo? Ahora bien, la idea para, digamos, hacer esta recta de fracciones, se las voy a explicar acá en este ejercicio, es la siguiente. Primero, la idea es volver, ¿cierto?, la resta a una resta de fracciones homogéneas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que deben tener el mismo denominador, entonces es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, primer paso, vamos a buscar, ¿cierto?, un número, ¿cierto?, que no conozco, que multiplicado por 1 haga que convertirlo en una fracción que tenga el mismo denominador que tengo acá, ¿sí? Entonces, primer paso, usted va a buscar el mínimo común múltiplo entre 1, que es el denominador de este, ¿cierto? No se ve, pero hay un denominador 1, y 12, ¿cierto? Mínimo común múltiplo entre esos dos denominadores, y aquí dice que entre 1 y 12 es 12, ¿listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar ese 1, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por una fracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted construye la fracción por la cual usted va a multiplicar? Entonces va a multiplicar por el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Si tiene el número en el numerador, también lo va a tener el denominador.
¿listo? Entonces, si usted sabe que 12 dividido 12 pues va a dar 1, ¿sí? Entonces acá la idea es que usted multiplique por una fracción en el cual ponga el mínimo como múltiplo tanto en el numerador como en el denominador, ¿listo? Entonces, ojo acá con el color que estoy usando, ¿sí? Entonces, este 1 lo voy a multiplicar por esta fracción y de ahí para allá mantengo la resta, ¿cierto? Tal como venía desde el principio. Entonces, 1 por el que multipliqué menos un doceavo, ¿listo? Entonces eso no cambia, solamente lo que cambió es lo que pongo acá en color. Bueno, como usted sabe multiplicar fracciones es muy fácil, entonces usted multiplica de manera directa. ¿Cuánto es 12 por 1? 12. ¿Cuánto es 12 por 1? Que acá el 1 es imaginario, 12. Entonces la fracción ahora ya no es esta multiplicación, sino pues el resultado, 12 sobre 12. Porque pues todo número multiplicado por 1, ¿cuánto le da? Pues lo mismo, ¿cierto? Bien. Y acá este menos un doceavo, observa el color, si ve que se mantiene, ¿sí? Desde como empezó, mire que ahí lo mantengo, ¿cierto? Solamente estoy acá aplicando transformaciones de este número para volver un número que a mí me sirva, ¿sí? ¿Y cuál era la intención? Mire que ahora volví la resta, esta resta la volví como una resta de fracciones homogéneas, ¿sí? Entonces, ¿por qué homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Y pues usted sabe que, ¿cierto? En la resta pues se deja el denominador mismo, igual que en la suma, ¿cierto? Mismo denominador cuando son homogéneas, ¿sí? Y resta numeradores. Pues acá la resta es sencilla porque es tomar 12 menos 1. ¿Y cuánto es 12 menos 1? 11. ¿Listo? ¿Qué estábamos haciendo acá? Entonces, mire que en la gráfica nosotros le quitamos el pedazo que está coloreado, ¿sí? ¿Y qué estamos buscando? ¿Cuánto mide, ¿sí?, la parte que quedó en blanco? Entonces, por eso, este era todo el pedazo, le quitamos el que el profesor le va a utilizar para otra cosa y la medida del pedazo blanco va a ser 11 doceavos, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir? Que yo cogí el pedazo de tabla, lo dividí en 12 partes iguales, ¿cierto? Quité una de esas 12 partes iguales y ¿cuántas me van a quedar? Me van a quedar 11 de 12. Bien, ahora, segunda parte del problema. Entonces, nosotros sabemos que la parte blanca mide 11 doceavos, ¿sí? Entonces, ahora tengo que dividir esa parte blanca, ¿cierto?, en cada uno de los pedazos que me dice el problema. Y cada uno de los pedazos dice que mide un octavo. Entonces, voy a coger esa parte blanca, la voy a dividir en partes iguales que miden un octavo, ¿listo? Como dice el problema. Ahora bien, entonces, ¿cómo dividir fracciones? Pues si tiene 11 doceavos dividido un octavo, entonces la voy a convertir en una multiplicación, ¿sí? Entonces, esto es lo que estoy haciendo acá. Entonces, 11 doceavos ahora ya no voy a dividir, sino voy a multiplicarlo por una fracción que es la inversa de esta. Y entonces, ¿qué significa la inversa? Pues es muy fácil, es voltearla, ¿sí? Entonces, mire, observe que acá la volteé y la coloreé, ¿cierto? Y ahora, como yo sí sé multiplicar fracciones, eso se me hace de manera directa, entonces multiplico 11 por 8, 88, 12 por 1, 12. ¿Listo? Simplificando esta expresión, ¿cierto?, me da igual a 22 tercios. Y convirtiéndolo a una fracción mixta, ¿cierto? Entonces me significa que hay 7 enteros más una tercera parte. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que usted acá, ¿listo?, interprete qué significa esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Entonces recuerde que usted cogió 11 doceavos, va a dividir esos 11 doceavos en octavos, ¿sí?, que es, digamos, la medida que el profesor va a usar para generar las barras. Entonces acá, ¿qué significa 7 y qué significa que le haya sobrado un tercio? ¿Sí? Entonces, este 7 es clave para la respuesta que pide el ejercicio, ¿listo? Bien, ahora, aquí en negrilla explico, digamos, de alguna manera cómo hacer la gráfica que le piden en el segundo ejercicio de ese problema, ¿sí? Entonces, ¿qué les sugiero? Leer con mucho cuidado, seguir las instrucciones, ¿cierto? Y, digamos, estas dos instrucciones los llevan a construir la gráfica que estoy pidiendo. Siguiente ejercicio, problema 28. Entonces dicen que aquí les voy a ayudar con la segunda parte y aquí les muestro la gráfica, ¿cierto? Aquí no está coloreada, pero pues en el taller sí aparece, digamos, de la respuesta al problema. La respuesta al problema es esta, ¿sí? Entonces, digamos, ahí le piden, digamos, qué fracción de la pizza recibe cada uno después de haber hecho la división, digamos, del pedazo de pizza que se van a repartir. Entonces, problema número 29, que es el penúltimo. Para realizar el ejercicio, basta con convertir el porcentaje que aparece ahí, en este caso es como 65%, a un número decimal
y luego hacer una división. Entonces aquí que los invito, pues ese ejercicio sale fácil si usted sabe usar la calculadora, ¿sí? Entonces ahí ya le estoy dando como la mitad del problema. Verifique que su respuesta sea lógica, ¿no? Porque usted puede hacer la división al contrario, ¿sí? Entonces pues usted debe verificar si digamos el número que le da como resultado pues responde al problema que le están pidiendo. Entonces ahí le explico cómo convertir de porcentaje a decimal. Pues usted toma el porcentaje, por ejemplo 37%, ¿cómo lo pasa a decimal? Simplemente lo divide entre 100 y ahí le da el decimal. Entonces recuerde que dividir por un número que tiene ceros, después correr la coma tantas veces a la derecha y a la izquierda como pues el número lo indique. Listo, y último problema, problema 30, pues de tarea, porque es que no les puedo explicar todo el taller, ¿sí? Entonces ahí dice, ¿acaso el profe debe hacerlo todo? Pues no, entonces ahí lea el problema y resuelva. De ese es el único que no voy a contestar ni una sola pregunta. Muy bien, entonces ya habiendo explicado la mayoría del taller cómo se hace, pues espero la verdad con ese ejercicio es que les rinda, muchachos, o sea, que demoren la menor cantidad de tiempo posible. Hago el esfuerzo de grabarles este video como para que pues me tengan todo el tiempo que ustedes quieran, si me quieren ver toda la semana, si me quieren ver un día, si... Entonces el video pues la idea es que les explique de manera detallada cómo hacer el taller, ¿listo? Bueno muchachos, entonces desearles que me les vaya muy bien, pues espero la estén pasando bien en sus casas, pues yo los estoy extrañando mucho, ya les califiqué los trabajos a la mayoría y pues encontré cositas bastante interesantes, fue largo pero pues intenté digamos detallarle ejercicio por ejercicio si lo hizo bien, si lo hizo mal, y pues digamos los invito a que estén pendientes siempre del Moodle. De ahora en adelante todo lo que yo tenga que decirles lo voy a decir a través del Moodle, muchachos. Entonces, ojo con los grupos de WhatsApp, ojo con, digamos, con la información voz a voz, porque eso se puede volver un teléfono roto, ¿sí? Y entonces pueden hacer cosas que de pronto les hacen falta algún punto, no hacen el taller completo, no saben lo que tienen que hacer, no. Entonces les invito a que deben, digamos, seguir todas las instrucciones que aparecen en el Moodle, ¿sí? Y pues digamos porque de lo contrario podremos tener problemas en la calificación, entonces puede que no me llegue un archivo, puede que o no suba o sí, entonces pilas muchachos acá, recuerden que el archivo que me va a subir digamos todos ustedes de tanto de 8.3 y 8.1 como de 8.2 y 8.4, ¿sí? No deben pasar los 10 megabytes, ¿sí? Y deben ser en PDF, porque si se pasa de 10 megabytes no le va a subir y pues no le va a poder calificar, y ahora pues digamos por correo no puedo decir nada porque esta vez me quedó experiencia que muchos correos que se perdieron o no llegaron. Entonces, bueno, desearles suerte, espero que pues, me les va muy bien, que me les rinda, ¿sí? Y pues nada, para 8.2 y para 8.4 pilas porque hay un examen después de esta actividad, ¿listo? Entonces, y 8.3 y 8.1 váyanse preparando porque después de esta actividad también van a tener el examen, entonces pónganse muy juiciosos, hagan sus ejercicios a conciencia, ¿sí? Pues para que pues estudiemos de una vez para el examen porque pues el examen va a ser solamente los temas que hemos visto, ¿listo? Entonces que me les va muy bien y pues los extraño mucho, chaito.